Gobernador, muchas gracias por atendernos antes de nada. Difícil resumir 8 años de gestión en unos pocos minutos, así que yo lo que le voy a preguntar es si usted puede marcar de estos 8 años al frente del gobierno de la provincia algún hito, algún hecho histórico por el cual usted cree que en la historia van a reconocer su paso por la gobernación. Bueno, primero porque Entre Ríos es una provincia donde por sus características presenta una alternancia democrática que es muy saludable, y lo que nos propusimos desde un principio, además de poder generar una provincia viable, sustentable, que pueda tener previsibilidad en el futuro y no tener que depender de endeudamiento externo para pagar gastos corrientes, que esa era la principal preocupación. A partir de ahí poder desarrollar un ambicioso plan de obras públicas que significó la construcción de edificios escolares nuevos, la mayoría escuelas técnicas y escuelas agrotécnicas, que fue donde priorizamos, poder trabajar en una nueva estructura sanitaria de la población que tenga que ver con infraestructura por un lado, como la construcción, culminar con la construcción del Hospital del Bicentenario, que ya de Gualeguaychú, que está en su última etapa. Estamos comenzando el Hospital de Villaguay, que era una necesidad por su ubicación geográfica, poder tener hospitales modulares modernos como el caso de la Unidad del Potrero, el caso de la ciudad de Santa Elena, la ciudad de Colón, el paso frontera en Concordia, poder construir 20 centros de salud nuevos, fortalecer toda una red de ambulancias y fundamentalmente trabajar con la mejora sustancial del talento humano de nuestro equipo de salud, con logros históricos como una ley de enfermería que permite de algún modo reconocer lo que el trabajo que se realiza desde la salud pública entrerriana. Pero esa sería la impronta, el orden económico. El orden económico, para partir de ahí a un plan de infraestructura como este que le mencioné, que incluye un aeropuerto en la ciudad de Concordia que estamos terminando, que calculo que para fin de año podrá estar terminado, que esto tiene también una visión estratégica y que también va desarrollado hacia un modelo de provincia agroindustrial que vaya agregando cada vez más valor al producto, y en esto también hemos trabajado mucho con el sector privado. Pero quizás el legado más importante uno lo encuentre en hechos que son intangibles y que van a cambiar la provincia de manera importante en los próximos años. Y era, primero, hacer cumplir lo que ya estaba establecido en la Constitución Provincial de 2008, y fue poner en marcha la Ley de Comunas. Sancionar una Ley de Comunas, no había ninguna comuna que estaba habilitada, y hoy tenemos 83 comunas que están funcionando como tales. Y esto obviamente significa, nos hacía, porque esto significa una distribución presupuestaria muy, pero muy importante, porque se resignan de la coparticipación que se recibe prácticamente un punto, que es una cifra realmente importante que va destinada a las comunas. Ahora, esto le cambió la vida a la gente en cada pueblo rural. El hecho de que cada comuna tenga autonomía y reciba por coparticipación los recursos, reciba por goteo los recursos coparticipables, sin tener que depender de la discrecionalidad del gobernador, y que implica multiplicar un presupuesto que tenía de una junta, de una comuna, por 5 en sus montos, hace que en una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica, esto se sustente y puedan realizar en 83 comunas nuevas acciones de gobierno que antes era imposible. Y esto va a generar en el futuro un fuerte arraigo de nuestras comunas en el resto de la provincia. Después también leyes como la de paridad de género, que de algún modo uno lo empieza a ver en estas elecciones con las integraciones de un 50% en cada
en cada composición de las listas. Y también, por otro lado, lo que, además de lograr un equilibrio económico, financiero, de sustentabilidad, hemos logrado también una provincia que tenga desde lo institucional y desde lo social armonía, donde no existen confrontaciones y divisiones estériles, donde no hay grieta y donde tenemos posicionamientos claramente definidos para un contexto electoral que se definen justamente en eso, en un contexto, en una elección. Bien. Pero terminada la elección, se deja una provincia no solo mucho mejor de la que la recibí, sino con previsibilidad, orden fiscal, financiero, con instituciones nuevas que funcionan, como el caso de comunas, con paridad de género, y también con diálogo, con respeto republicano por la división de poderes. Nosotros jamás hemos judicializado la política, nunca generamos ningún tipo de intromisión dentro del Poder Judicial, y hemos sido también muy respetuosos del Poder Legislativo, acompañando iniciativas que surgieron desde los mismos legisladores, que implican después un esfuerzo presupuestario. Puedo poner varias leyes que distintos legisladores las promovieron, las propusieron, nosotros las promulgamos, y eso obviamente requiere de aporte financiero. Puedo nombrar algunas, como la ley del teatro, la ley de la industria audiovisual, la ley Felipe, en otras materias, en materia de salud, en materia de discapacidad también sancionamos muchas leyes, y esto forma parte del diálogo, un diálogo que por ahí, si uno quiere, lo puede ver reflejado en la ley más importante, que es la del presupuesto. Prácticamente en todos los años de gestión, en el último año, a pesar de que de la proximidad electoral, el presupuesto se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, y esto habla a las claras de entendimientos, de acuerdos sólidos y fundamentalmente para el futuro de políticas públicas. El gobernador que venga va a encontrar políticas que trascienden gestiones, hay planes, hay proyectos de un Entre Ríos de futuro, está en estudio la posibilidad de un nuevo puerto de aguas profundas al sur del puente Zárate-Brazo Largo, que fue una iniciativa de un legislador de la oposición, y lo tomamos y lo trabajamos juntos y lo llevamos adelante. Creo que este es el legado para el Entre Ríos que viene, de previsibilidad, orden y crecimiento. ¿Y qué le queda pendiente? ¿Qué siente que le quedó pendiente, que no pudo o no tuvo los elementos como para llevar a cabo? Y los elementos muchas veces para llevar a cabo son los financieros, y esto es muy acotado lo que existen en temas de poder, a partir de contar con más recursos y con una situación muy compleja que en los últimos tiempos se dio en el gobierno nacional, no poder completar algunas obras que pensaba terminarlas a fin de año, y que por motivos macroeconómicos que escapan y que son exógenos a la provincia, no pudimos terminarlas, y otras que yo entiendo que tienen que ser un desafío, que siempre hay que aportar desde algún lado para solucionar problemas que hoy la provincia tiene en materia estructural, como el déficit de la caja de jubilaciones, que yo lo he dicho en repetidas oportunidades. ¿Se identificó con Schiaretti y el reclamo que hizo? Sí, claramente. Sí, yo lo he sostenido siempre. Nosotros reclamamos que tiene que haber una compensación automática y no tener que estar dependiendo de la discrecionalidad de ANSES o del gobierno de cuando nos envía los fondos. Esto pasó con todos los gobiernos, desde que se hizo aquel acuerdo de Menem con Cavallo en los años 90, donde muchas provincias transfirieron la caja, las que nos quedaron transferidas, fue el peor escenario que tuvimos, pero también les obliga, hay que decir, que esto posibilitó que nuestros jubilados provinciales hoy estén muy por encima de los jubilados nacionales, y esto también es muy bueno. Entonces, cuando hablamos de déficit previsional, lo que hay que hacer es no atacar derechos que están adquiridos y que están consagrados.
Sí creo que hay que modificar inequidades, creo que hay que modificar distintas situaciones que son de privilegio en alguna medida porque tienen sueldos realmente muy altos y hay que ver qué es lo que se realiza, si poner un tope, poner un mayor porcentaje de aumento. Bueno, todo esto yo lo intenté. Ahora, nunca encontré el acompañamiento de la oposición para estas medidas, a pesar que en privado todo el mundo dice sí, acompañamos, pero cuando llega el momento no se puede hacer. ¿No quieren pagar el costo político? Todo lo que estaba a tiro de decreto, como quien dice, se hizo. Y fíjese, a tiro de decreto, había un decreto del gobernador Moine que establecía una jubilación de un 3x1, que era realmente muy inequitativa y que generaba una suerte de situación muy diferencial en distintos agentes que se podían jubilar con 42, 45 años. Y modificamos esa situación porque era realmente injusta. Y bueno, sin embargo, tuvimos la crítica de los gremios, que yo lo entiendo y que es natural, porque defienden posiciones, pero sí fue muy curioso que la oposición no haya acompañado esta situación, porque, a ver, no era algo que iba a beneficiar mi gestión, porque esto no tiene un impacto inmediato, tiene un impacto en el tiempo. Sin embargo, bueno, en ese sentido no hubo acompañamiento de la oposición. Entonces yo entiendo que en una situación como esa hay que poder lograr los consensos necesarios para que sin perjudicar, repito, derechos adquiridos y consagrados de los trabajadores, pueda haber una situación de inequidad. No es lo mismo el que gana una jubilación de 3 millones de pesos que aquel que gana una jubilación de 200.000 pesos y que aporten lo mismo, que aporten todos el 16%. Algunos tendrán que aportar un poco más en relación a los ingresos que se ganan. Esto yo lo planteé en la ley de emergencia y que podía haber seguido y podía haber quedado, pero como no tuvo apoyo la ley de emergencia en un momento muy crítico, que era por la pandemia, después, bueno, decidimos, terminada la emergencia, se volvió a la situación normal. Bien, usted mencionaba los límites institucionales. La Constitución lo habilita a 2 mandatos y a no poder volver a presentarse más para ser candidato a la gobernación nunca más. ¿Le quedaba cuerda, usted presentía como personalmente que le quedaba cuerda, más allá del límite institucional, le quedaba cuerda como para seguir al frente de la provincia? Mire, si me quedaban cuerda y energía, sí, por supuesto. Si me quedaban ganas, también, por supuesto. Ahora, yo creo también que nadie es imprescindible y que en política como en la vida hay ciclos, y hay ciclos que se cumplen. Yo, la verdad, tengo muchas ganas de seguir trabajando por la provincia, pero creo que también es muy sabio el hecho de que no puedan establecerse mandatos que duren más de 8 años, porque es necesario que haya recambio. Por más que me siento con toda la capacidad, la energía, las ganas, pero es necesario. Las sociedades necesitan tener recambios de sus autoridades. Yo estoy de acuerdo con el concepto constitucional que se estableció. No estoy de acuerdo con algunas cuestiones que quedaron, algunas mal expresadas y mal planteadas, y otras que son muy injustas, como por ejemplo la reelección para los viceintendentes, que solamente se les computa un periodo si quieren ser intendentes. Esto está mal. A los vicegobernadores les pasa lo mismo. Exactamente, y eso está mal también, porque, a ver, si el constituyente en esa época quiso tomar la cláusula restrictiva que existe en Estados Unidos, porque, aclaro, con paréntesis, le iban a poner también para los intendentes. Yo era intendente en Concordia y fui de los que me opuse a esa situación, ¿no? Porque si no era muy draconiana, muy limitante. Pero si alguien quiso y pensó que se podía realizar como una copia de lo que establece la enmienda en Estados Unidos para el presidente, lo hizo mal. Primero hay que aclarar que en ninguno de los 50 estados de Estados Unidos existe esa cláusula. Es más, la mayoría de los gobernadores en Estados Unidos tienen reelección indefinida. Esa cláusula se puso para el presidente en la época de Roosevelt para
Después del tercer mandato. Exactamente, después del tercer mandato para limitar el tiempo, pero no se puso para el vicepresidente. Biden, por ejemplo, fue 8 años vicepresidente de Obama y puede ser presidente ahora 8 años, de hecho ya. Bush fue vicepresidente de Reagan. Y también cumplió después 8 años como presidente. Entonces, me parece injusto porque son dos roles completamente diferentes y estos por ahí son cosas que en el futuro habría que discutirlo. Como también en el futuro hay que discutir una reforma política, y una reforma política donde también haya compromiso. Yo mandé a la legislatura en el año 2018 un proyecto de ley de reforma política. Ese proyecto de ley contemplaba boleta única de papel, contemplaba paridad de género, todavía no estaba en la ley, y contemplaba piso para las minorías. No fue aceptada por Cambiemos y por alguna parte también de mi espacio político. Entonces, por ahí es lo que comentábamos respecto a la caja de jubilación. En privado está todo bien. Ahora, cuando se presenta el proyecto de ley, por ahí lograr los consensos resulta más difícil y priman posiciones egoístas. Le tocó convivir los primeros 4 años con un presidente de otro signo político como Mauricio Macri y los últimos 4 con un presidente de su mismo espacio, con Alberto Fernández. Le pido que me defina, si puede, en una palabra, cómo fue esa convivencia con cada uno. Bueno, primero, el hecho de haber asumido con un presidente de otro signo político era algo que en la provincia de Entre Ríos hay que remitirse a los anales allá de los años 30, la época de la concordancia de la concordancia del antipersonalismo y el personalismo en la Unión Cívica Radical. En la democracia moderna, del 83 a la fecha, nunca había ocurrido. Fue todo un aprendizaje, porque bueno, hubo que trabajar institucionalmente en el marco de una crisis financiera y económica muy importante en la provincia, donde no tenía el dinero suficiente para poder pagar sueldos. Los sueldos se terminaban de pagar el día 17, a veces el 20, y había que recurrir a endeudamiento para poder hacer frente a obligaciones corrientes. Ninguna provincia es viable y sustentable si tiene que pedir endeudamiento para pagar gastos corrientes. Y teníamos una situación de vencimientos de letras que vencían cada 30, 45 días y que se renovaban con capital más intereses, y eso era una tremenda bola de nieve. Ante eso, el gobierno nacional, la única salida que nos dio fue consolidación de deuda, y a través de la emisión de un bono internacional, que fue la primera vez que la provincia emitió un bono internacional, pudimos consolidar deuda, es decir, quitar toda la deuda de corto plazo y diferirla a una deuda de largo plazo. Hoy estamos pagando capital e intereses de esa deuda de largo plazo. ¿Cómo eran esos días? Esos días fueron... ¿Dormía? No, hubo días donde no podía dormir porque no sabía cómo iba a hacer para poder cumplir con el cronograma de pago de sueldos. Era bastante complicado, y también porque la situación política era si bien fue siempre de mucho respeto institucional, fue una relación muy correcta, no teníamos el mismo tratamiento que tenía, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que sí era el mismo signo político. ¿Le hacían sentir que era opositor? No, en ningún modo. Siempre tuvieron buenos modales, pero los recursos nunca llegaban. Eso es una buena práctica. Pero sí, fue una relación. Y después, bueno, a partir de ahí empezamos un plan de ordenamiento, porque es decir, además de poder consolidar la deuda, lo que hicimos fue también generar un ordenamiento propio de nuestras cuentas, y a partir de ahí empezamos un camino de poder planificar, organizar obra pública, y puedo decir que el gobierno de Macri, con sus altibajos, con todo, nosotros respetamos mucho la institucionalidad. Por ahí mucha gente en nuestro espacio político no lo entendió a eso, y yo entendía que era más importante cumplir el contrato social que había con los entrerrianos al momento de elegir que estar peleándome con un presidente. Si yo me hubiese peleado con el presidente por priorizar cuestiones políticas,
la provincia se incendiaba. Y lo que hicimos fue priorizar la relación política e institucional, que fue correcta durante esos 4 años. Y después, con Alberto Fernández, cambió sustancialmente, porque cambió la impronta en la prioridad para asignar recursos nacionales. Pongo un ejemplo, viviendas. Viviendas, en el gobierno de Macri no había viviendas, porque se pusieron los famosos créditos UBA, que todavía lo están padeciendo una cantidad de familias jóvenes que accedieron a su vivienda a través del crédito UBA y hoy están pagando cuotas millonarias, con el riesgo de perder su casa. Por ejemplo, en materia de infraestructura vial, todos los convenios que había de obras de vialidad nacional con la provincia se pararon todas. Entonces eso hizo que haya una demanda contenida en materia vial. También en materia de educación, se paralizaron hasta los jardines que habían prometido. Con Alberto Fernández eso se recupera y hay una gran recuperación de la inversión pública en las provincias y en Entre Ríos eso se siente. Entonces ahí recuperamos muchos convenios con Vialidad Nacional, volvieron los programas de vivienda. Nosotros, para suplir eso, tuvimos que sacar por primera vez en 20 años en la provincia un programa propio de vivienda, que fue Primero Tu Casa. Volvieron las prioridades en salud, volvieron entonces, hubo otra dinámica y hubo otra lógica, independientemente de una crisis macroeconómica que empezó a afectar fuertemente y que tuvo mucho que ver también con el endeudamiento en dólares, con el Fondo Monetario que hubo que pagar y que creo que esto es lo que le va a pesar al gobierno que venga, que es realmente muy complejo. Hay mucho peronista, mucho justicialista que usan la palabra decepción para referirse a Alberto Fernández. ¿Usted se inscribe en eso o tiene otro concepto para definirlo? Yo hasta el 10 de diciembre voy a ser respetuoso del presidente, como lo fui también respetuoso del presidente en la gestión anterior, porque opinar del presidente en este momento podría ser faltar el respeto no a la persona, sino a la institución que representa el presidente, pero creo que hubiésemos podido hacer mucho más y hubo una gran oportunidad que tengo la expectativa que Sergio Massa, porque tiene la capacidad, tiene el conocimiento y tiene las ganas, puede realizarlo. Entrando ya en política, participó el otro día del debate, estuvo ahí en la Sí. Facultad de Derecho. Le pido que me dé una palabra de la experiencia y su opinión como hombre político de si este tipo de circunstancias, más allá del lugar común, de que es importante el diálogo y la discusión en la democracia, sirve o puede ser valorado como para construir opinión o para construir una decisión en la población a la hora de votar. Bueno, en realidad fue el segundo debate que participé. Yo he participado del debate en 2019, Ajá. que se hizo en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Fue el primero de los dos y este fue el segundo. Comparativamente uno con otro, este me pareció mejor organizado y el hecho de tener preguntas cruzadas lo hizo más atractivo que el anterior. Creo que es un sistema que se va perfeccionando y me parece muy útil y muy necesario para poder llegar a la población con las propuestas de los distintos candidatos, como ocurre en Brasil, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en muchos lugares del mundo, esta posibilidad de tener un debate ordenado que informe y que esclarezca. Lo que pasa es que en el debate que me tocó ver, como el anterior que lo vi por televisión, creo que muchos candidatos perdieron una oportunidad de poder comunicarle a los ciudadanos qué es lo que pensaban hacer y cómo se lo iba a realizar, y eligieron más un camino de chicanas, un camino de frases hechas y de clichés que al televidente poco le interesa. Por ahí también uno puede hablar de que los debates son aburridos si no hay chicanas, y yo creo que no es aburrido que te propongan qué es lo que se va a hacer para la Argentina. Si uno quiere ver alguna pelea entre candidatos, la verdad no le sirve a nadie. Y por ahí lo que vi sí en esto
en el último debate fue que hubo más chicanas que propuestas. Usted apunta a la oposición, ¿no? Marcando. Sí, claramente. Sergio Massa, si uno analiza su contenido, además de defender su posición, ha tenido actitudes muy propositivas en distintos planteos, como por ejemplo en materia de seguridad, poder sumar a los mejores de cada organismo federal para unificar acciones, que esto es fundamental para las provincias, porque las provincias tenemos injerencia en los delitos de orden provincial, no sobre los delitos federales como narcotráfico, como trata de personas o contrabando agravado. Y esto, la verdad, que ayudaría mucho en resolver y prevenir estos casos. ¿Se acabaron los buenos modales en Cambiemos o en Juntos, entonces? Esos buenos modales que usted destacaba. Y sí, exactamente. Esos buenos modales se terminaron. Yo veía candidato a gobernador de oposición, con quien siempre tuve buena relación. He visto, la verdad, muy destemplado en muchas cuestiones y pareciera que no es la misma persona que conocí hasta hace unos meses atrás. ¿A qué lo atribuye? A que se ha corrido a la derecha, mejor dicho, a que Milei los corrió a toda la derecha. Entonces están corriendo todos a la derecha de Milei, porque ese voto duro, enojado y que quiere un cambio, hoy lo está representando más Milei que ellos. Entonces esto le ha significado una caída en votos reales a sus candidatos. Los ha capitalizado Milei y hoy lo que se avisora es un balotaje entre Massa y Milei. Marcando alguna cuestión provincial antes de ir a lo nacional, hasta febrero, marzo, nadie daba mucho por la posibilidad de que el justicialismo pueda retener la provincia, por lo menos lo que marcaban los números que circulaban. ¿Cómo analiza el escenario de hoy y las posibilidades que tiene el justicialismo de retener la gobernación? Bueno, lo primero en estrategia política fue poder unificar en una fórmula todas las expresiones del justicialismo entrerriano. Y no fue una tarea fácil, hubo que trabajar, buscar consensuar, unificar posiciones, tener reuniones periódicamente y personalmente trabajé en eso para poder tener una fórmula definida a nivel provincial porque sabíamos que no podíamos ir a disputar una elección paso en una situación de debilidad. Las encuestas nos estaban marcando 20 puntos abajo. Si íbamos una paso, hoy no estaríamos hablando de posibilidades futuras. Eso fue lo primero. Y después también la segunda estrategia que me di fue de generar en todos los municipios la participación amplia, de que todo quien quería poder pegar la boleta con la fórmula presidencial podía hacerlo. Esto no ocurría en el justicialismo desde el año 2003, porque se trataba de encorsetar, usar el dedo. Exactamente. Entonces, esto posibilitó que haya una gran movilidad de todo nuestro espacio político en las grandes ciudades, en los pueblos, en todo el territorio de la provincia, y sumó mucho para arriba al punto tal que Val termina siendo el candidato más votado. Y la segunda estrategia fue la de la unificación de las elecciones nacionales. Cuando todos los manuales y todos los gobernadores hacían lo contrario, desdoblaban, en vista del escenario de tercios que se estaba avisorando, tomé la decisión, porque tenía la facultad de unificar o de hacer las elecciones desdobladas, tomé la decisión de unificar para que en ese escenario de tercios podamos tener una mayor competitividad y que en ese momento varios dirigentes de mi espacio me lo reprocharon y también de la oposición, por supuesto, les gustó menos. Hoy, con el diario del lunes, claramente tenemos un candidato que ha ganado en primera vuelta como el candidato más votado y hoy estamos en condiciones de ganar la gobernación en Entre Ríos el 22 de octubre. Le hago algunas preguntas sobre Adán Val, el candidato sí. a la gobernación. Lo primero, ¿cuándo fue el momento en que hace clic y dice, bueno, va a tener que
que ser valiente. ¿Es por esto? ¿Se recuerda el día, la hora? No, fue un proceso que se vino dando, que venimos conversando. Afortunadamente, nuestro espacio político tiene muy buenos candidatos y esto a mí me da también la seguridad de que el justicialismo en Entre Ríos tiene una gran proyección. Nosotros tenemos muy buenos candidatos en Entre Ríos, no solo Adambal, Laura Strata, Juan José Bailo, Martín Piaggio, son muy buenos candidatos que van a darle en el futuro una impronta diferente a lo que venga. Por eso es lo que le decía al principio, de que tiene que haber después de 8 años cambio, porque hay gente que viene con ideas nuevas, a hacer mejor las cosas que las hice, y yo voy a ser el último que me voy a enojar si Beto dice que va a hacer mejor las cosas. Tiene que hacerlas, debe hacerlas mejor que yo, porque la provincia se lo merece. Y esto, bueno, fuimos conversándolo, y claramente el hecho de que Adambal hizo una gran gestión, está haciendo una gran gestión en la ciudad de Paraná, es una persona con experiencia, tiene toda la energía y las ganas para ser el gobernador, porque hubiese podido estar tranquilo yendo a la reelección de intendente en Paraná, pero prefirió poner en juego todo para la provincia, y la verdad que esto significó después un ordenamiento que nos permitió unificar una fórmula con convicción, porque uno puede lograr una unidad forzada o dolorosa, pero no, la unidad acá se consolidó. Y... ¿Con quién lo habló antes de llamarlo a Val y decir, creo que son la mejor opción? No, lo hablé directamente con él. ¿Habló con él? Sí, charlamos juntos, sí. Fruto de conversaciones que fuimos teniendo. Bien. Esta construcción política usted lo deja como primer candidato a la Diputación Nacional en un escenario donde la polarización se transformó en tercios, como usted marcaba. Sí. El justicialismo pone en riesgo 2 bancas y el control de la Cámara de Diputados va a ser para la gobernabilidad un elemento importante en el próximo mandato. ¿Cómo cree que va a ser la elección? ¿El justicialismo va a poder retener esas 2 bancas? ¿Están en riesgo una de ellas? Yo creo que y no lo digo con jactancia, creo que tenemos todas las posibilidades y tengo mucha fe en que vamos a ganar las elecciones el 22 de octubre y vamos a retener las 2 bancas de diputados. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que estamos trabajando, y no es solamente una expresión de deseo, porque nosotros vemos que en este escenario de tercios tenemos una gran posibilidad de triunfar el domingo 22. Ahora bien, este escenario de tercios se va a ver reflejado en el Congreso que venga, obviamente. Y ningún partido, ningún frente político va a tener mayoría propia, ni siquiera va a poder reunir quórum en ambas cámaras. Entonces, cuando Sergio Massa habla de un gobierno de unidad nacional, habla en el sentido de que si quien gana no convoca a los mejores del resto de los espacios políticos para gobernar, para tener acuerdos legislativos, va a ser muy difícil. Y esto, el único que lo está planteando es Sergio Massa. Tenemos que sí o sí, independientemente de quién gane, convocar un gobierno nacional. No podemos seguir con una grieta que durante tantos años nos sigue perjudicando. Y no podemos hacerlo no solo por el perjuicio que nos ha causado, sino por el que va a causar para adelante. Porque en la situación macroeconómica y de endeudamiento que está el país, no se puede permitir que una fuerza política imponga por sobre el resto un programa, un plan que no sea compartido, porque no va a tener aceptación en el Congreso, porque la República y porque la democracia es justamente eso. Entonces, la visión de lo que viene es necesariamente un gobierno nacional. Hasta ahora el único que lo está viendo es Sergio Massa. ¿Qué comparte o qué destaca de Sergio Massa como candidato a presidente, más allá de que compartan la misma pasión por Tigre? Sergio lo conozco mucho, lo conozco de mucho tiempo. Lo que comparto es que primero es una persona muy pragmática, con una capacidad de resolución de problemas y conflictos que lo ha demostrado en cada lugar que le tocó actuar, como por ejemplo siendo presidente de la Cámara de Diputados para lograr acuerdos,
en el Poder Legislativo, también desde lo Ejecutivo. Cuando le tocó ocupar cargos públicos, ha tenido gestiones exitosas y que es una persona que sabe trabajar en equipo y que sabe armar equipos y que además tiene la vocación de poder convocar a los mejores a trabajar en un gran equipo de gobierno. Creo que son varias virtudes que se concentran en alguien que conoce perfectamente bien el Estado y cómo funciona y que además tiene muy buenas relaciones internacionales, que es fundamental para un presidente poder tener buenos vínculos con el mundo. Dentro de las especulaciones que hay en un eventual gobierno de Sergio Massa, una de ellas es que su lugar no va a ser el Congreso, sino el gabinete. Yo estoy pensando en el Congreso, porque ese es a lo que me postulo. Tengo proyectos para el Congreso Nacional. Salto Grande es uno de ellos, lo he dicho siempre, hasta el cansancio. Y también hay que trabajarlo con acuerdos. Y estoy pensando en otras leyes que beneficien a la provincia, lo que hablábamos recién de la transferencia automática de fondos de la coparticipación, de no resignar absolutamente nada a los recursos coparticipables que corresponden. Creo que hay que ir a una nueva ley de coparticipación y aunque parezca difícil, esto lo tiene que hacer la Nación, tiene que resignar más puntos para dar a las provincias la posibilidad de que nadie pierda en la distribución de coparticipación. Es muy largo, podríamos explayarnos, pero se puede hacer perfectamente. Son los proyectos que tengo para el Congreso. Estoy pensando en eso. El futuro después siempre es impredecible. Yo no estaría acá si un día, si el 8 de julio de 2005 Jorge Busti no me llama por teléfono y me ofrece ser ministro de Salud y Acción Social. Si ese llamado no hubiese existido, hoy no estaría acá. Por eso le digo, hay muchas cosas que uno las hace con voluntad también. Ahora, lo aleatorio también uno no lo puede descifrar. Le hago un par de preguntas finales. Durante buena parte de este siglo, el justicialismo tuvo un liderazgo muy fuerte, primero de Néstor y después de Cristina Kirchner, que parece que va entrando, digamos, en sus últimas etapas. ¿Se viene una renovación de la conducción política en el justicialismo de la mano de Sergio Massa? Son cambios que tienen que darse necesariamente, porque es lo que le decía, hay periodos que se agotan, que se terminan, y que uno puede decir fueron buenos, fueron malos, después eso lo dirá la historia, pero hay periodos, y creo que en el justicialismo con Sergio Massa, que tiene capacidad de liderazgo, que tiene capacidad de gestión, que conoce el Estado, creo que viene una nueva etapa. Usted lo criticaron mucho en su momento por decir que el kirchnerismo había terminado. ¿Se arrepintió de eso? ¿Cómo? No, es que no me arrepentí. Yo lo que digo es lo que vengo sosteniendo, que hay ciclos y los ciclos deben terminar. Y no es por criticar a nadie, es porque en política no son buenos más de 8 años de un ciclo político. Puede ser, sí, del mismo espacio político, como ahora Sergio Massa puede darle una impronta nueva, pero las personas tenemos que cambiar. Yo creo que cambiar en el sentido, digo, permitir que haya una renovación. Repito, por más que a mí me apasiona lo que hago y me encantaría seguir haciéndolo, pero también es bueno abrir a posibilidades de que se hagan mejor las cosas. Creo que esto es muy bueno para la democracia. La última, sé que es un gran lector, que le gusta mucho leer y que lee asiduamente, y todo gran lector en algún momento pensó en escribir. ¿Se le ha ocurrido hacer las memorias, contar en primera persona esta experiencia de gobierno, tanto en la frente de la gobernación como en la Intendencia de Concordia? No, las memorias no, porque todavía creo que tengo mucho para vivir. Confieso que he vivido de Neruda, lo escribió en su caso, y no por compararme ni por ahí con Neruda, pero sí le confieso que tengo una gran frustración. Me hubiese gustado poder escribir, pero a veces uno no tiene ese don para escribir. Me gusta mucho leer, pero tengo la frustración de no haber podido escribir. Por ahí alguien me enseña en el futuro, ahora que tendré un poco más de tiempo, la técnica para la construcción literaria y no lo descarto. No de memoria, me gustaría escribir sobre otros temas. Bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias.